porque buena tarde, Jacobo. Ahora yo creo que sus compañeros se van entregando. En la clase de hoy vamos a revisar los anteproyectos, la idea inicial, y vamos a partir de allí a hacer algunas revisiones. Voy a revisar el tuyo ya que tú estás ahí y Perfecto, vamos mirando cositas, ¿vale? perfecto, profe, porque yo sí tuve algunas dudas con los últimos elementos, como con los posibles colaboradores y los recursos, o sea, no sabía cómo ponerlos, o sea, ¿sí me entiendes? Como cómo redactarlos de forma correcta y, por ejemplo, con los colaboradores sí lo pensé bastante y puse, yo creo que puse unas cosas muy generales, como docentes y universidades, no sé si tenga que ser más específico. Sí, lo que podemos hacer es que estamos en nuestra primera versión, cada vez vamos a mejorarla. Orozco, ¿dónde estás? Estaba un poco más abajo, a la izquierda, en esa fila, izquierda, eso. Vamos a descargarlo para que nos ayude un poco a visualizar mejor y poder colocar de pronto algunas anotaciones, ¿vale? Vale, profe, gracias. Pues arranquemos eh, ¿estás viendo la pantalla bien? Sí, profe, perfectamente. Tú arrancas con el título, la implementación de videojuegos educativos en las instituciones. Puede que, si quiere inicialmente eh, de videojuegos educativos, pues esto, digamos, ¿va dirigido a alguna institución? No, como a las instituciones en general, porque se acuerda que la última vez que lo miramos en una asesoría, habíamos quedado en la implementación de los videojuegos educativos en las instituciones de educación, pero yo no sé por qué a mí, o sea, me pareció todavía redundante hablar de instituciones de educación cuando ya se ha dicho videojuegos ¿Qué, educativos, entonces no sé. qué le pondría yo? Sugerencia. Todo lo que yo hablo aquí son sugerencias. La Claro. implementación de videojuegos como estrategia educativa. Ah, sí, perfecto, sí, sí, también queda muy bien. Educativa. Educativo, ¿de acuerdo? Entonces ya se quedaría mire un título, ya automáticamente el título le genera a usted que tenga una visión. Entonces hablo de un verbo que es la implementación, o sea que no solamente tú lo vas a diseñar, lo vas a probar y lo vas a implementar, o sea, tienes tres elementos que está dado con la priorización de este verbo. Entonces ahí es uno de los elementos que toca empezar uno a mirar. ¿De acuerdo? Si el verbo, tú alcanzas a hacer eso, entonces ya lo decidirás. De videojuegos como estrategia educativa, entonces ya sé que es un videojuego para la educación. Entonces ya tengo, digamos, claro lo que es el título. Bueno, no me voy a detener en esto, vamos a mirar. Eh, Título de la propuesta ya está corregido. Tema de investigación. Recordemos que cuando dijimos sobre el tema de investigación, decíamos que eran 5 palabras que tuvieran que ver con la investigación del tema, ¿sí? Entonces, Sí, profe. lo que sucede es que tú ya colocaste aquí, pues, un párrafo. Entonces, vamos a mirar que una palabra es videojuegos educativos, podría ser 2 palabras, voy a resaltarlas, voy a colocarlas en rojo. Muestre a ver mecanismos que implementan y enfocar la educación, así como también los apoyos que deben brindar las instituciones, los maestros, etc. Si uno quiere un tema de investigación, yo lo dejaría como videojuegos, como estrategias educativas. O sea, muy parecido como al título, por así Al decirlo. título, sí. ¿Por qué? Porque con eso te daría claridad, digamos, de lo que en términos prácticos tú quieres. ¿Sí me da cuenta? Perfecto. Entonces, ese es el tema de investigación. Y ya le voy a mostrar por qué. Ya te voy a mostrar por qué. Vamos a ver cuántos ya hoy ya tenemos aquí. Vamos a echar una miradita. Oh, ya tenemos 6 personas.
Estábamos acá en la propuesta de Jacob. Entonces, ¿por qué esto? Voy a colocar esto. Mire, Jacob, Sí, profe. Videojuegos como estrategia educativa. y me voy a buscarlo acá. Mire, voy a buscar aquí Google Académico y busco como si fuera un operador, ¿sí? De búsqueda. Y lo oprimo y automáticamente me hace videojuegos como estrategia de algunos principios para la enseñanza, videojuegos y transmisión de valores, videojuegos para inclusión educativa, las posibilidades educativas de los videojuegos. Si te das cuenta que automáticamente el operador te da, con base con solamente el tema de investigación, te abre el panorama y te lo da para que tú puedas a partir de allí poder tener muchos documentos que pueden servirse de marco de referencia. Para eso es que utilizamos este elemento que lo hemos denominado tema de investigación. ¿De acuerdo? Claro. Perfecto, profe. Bueno, vamos a ir un poco a la descripción. Descripción del problema. Entonces, Ahí obviamente, me disculpa, profe, si no le gusta la reacción, la verdad, le di mucha vuelta, pero no sé finalmente si va a ser pues aceptable como ese tipo de, esa reacción, no sé si es muy larga o si es muy general. obviamente la descripción, cuando yo hablo de describir, si yo te digo, descríbame su computador, ¿cómo lo harías? Pues lo haría listando como sus características, pero primero le diría, pues es una descripción física, una descripción de software, de los componentes específicos, como qué tipo de descripción, porque uno podría decir, podría describir el material, el color, el tamaño, así como podría describir los componentes, el tipo de procesador que tiene, la tarjeta gráfica, la tarjeta de red. Entonces depende mucho del tipo de, yo diría que depende pues del tipo de descripción que se que, que, necesite. que quieras dar, pero lo importante de eso es que tú ya entiendes qué es la descripción, es la forma como yo le muestro a la gente que no está viendo tu computador, cómo es tu computador. Entonces tú ya arrancaste que tengo que hacer una descripción física para decir el color, el tamaño, el tipo de teclas, toda esa serie de cosas. Una descripción técnica para mirar cómo es la capacidad, los programas, pero haces esa descripción de ello. Entonces, lo que uno espera con la descripción del problema es eso, es que cualquier lector pueda entender de la manera más clara y sencilla cuál es el problema. O sea, al describirlo tú vas a mostrar todos los elementos que tú consideras que son los que tienes que mostrar para que el lector entienda el problema. Lo mismo sucede con lo que hiciste cuando te hice la pregunta, descríbame su computador. Entonces, descríbame el problema. Entonces tú arrancas con la descripción principal, que lo que yo le decía a ustedes, tomen como referencia el árbol del problema, arrancan del problema central y van mirando causas primarias, causas secundarias o indirectas y empiezan a generar como esa descripción de esos elementos, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, si quieres echar una leidita, tú mismo, te queda ahí bien. Claro, profe. Entonces, en voz alta, me imagino, Sí, evidentemente. claro, para que todos Entonces, escuchemos. dice, el problema principal que se trabajará en el desarrollo de este proyecto de grado será la baja implementación de los videojuegos como estrategia educativa en las instituciones de educación, el cual posee diferentes causas y efectos sobre los jóvenes y la sociedad. Como se mencionó anteriormente, la baja implementación de los videojuegos educativos en las instituciones educativas tiene múltiples causas. Empezaremos explorando la falta de comunicación entre el mundo educativo y la práctica de desarrollar videojuegos. Aquellos que saben desarrollar conocen bien que dependiendo del tipo de desarrollo de software que se desea realizar, se elige una metodología de desarrollo de software acorde con las necesidades del proyecto. Esto significa que no todas las metodologías son apropiadas para todos los desarrollos de software. Sin embargo, no se debe confundir que solo por el hecho de utilizar una metodología incorrecta no se pueda, y ahí podemos bajar un poquito, no se pueda desarrollar software, pero el resultado final varía en su calidad y usabilidad. Existen proyectos de software en los cuales es preciso tener una participación activa del cliente para poder tener su opinión sobre el progreso del proyecto y la manera como sus expectativas se cumplen. De esta forma, se pueden realizar cambios fácilmente para acomodar los gustos del cliente o nuevas expectativas que surgen de ser el caso. Por otra parte, existen proyectos, qué pena, profe, puede subir un poquito, que no había acabado. Gracias.
Por otra parte, existen proyectos en los cuales no se necesita la ayuda del cliente. Estos suelen ser más orientados a trabajos del estilo de base de datos, en donde el producto es simple en el sentido de que las bases de datos tienen menos flexibilidad frente a las preferencias de un cliente, eh, puesto que dicho cliente rara vez interactúa directamente con una base de datos a diferencia de la interfaz que maneja el usuario. Esto es importante puesto que el número de artículos que tratan sobre temas similares conducen a que existe una disociación frente a las metodologías de desarrollo de software y el desarrollo de videojuegos educativos. Por ejemplo, existe una investigación que afirma, abro comillas, una de las dificultades serias en la construcción de objetos virtuales de aprendizaje es la tendencia a la disociación con la ingeniería del software, cierro comillas. Por otra parte, tenemos causas más alejadas del mundo del desarrollo, más asociados con la parte humana. Hoy en día existen un sinnúmero de videojuegos exitosos, lo cual no es un problema en sí. El problema radica en que un gran número de estos videojuegos se basan en comportamientos que los padres no desean que sus hijos, sin importar la edad, exploren. Juegos como Grand Theft Auto 5 y Mafia 3, en los cuales el jugador Es un, es un miembro del crimen organizado. Call of Duty, en el cual un jugador es un soldado en una multitud de guerras. Como estos existen un sinnúmero de ejemplos. El punto radica en que estos videojuegos, que en su mayoría son clasificados para adultos, terminan siendo jugados por niños o adolescentes. Y esto causa que los padres tengan una cierta desconfianza cuando se les comparte la noción sobre implementar videojuegos educativos, lo cual para ellos son conceptos irreconciliables, cuando en realidad no podría ser más diferente. Implementar videojuegos como herramienta educativa, ahí me faltó una H, qué pena, ha demostrado ser altamente exitoso en el proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes. Evidentemente, qué pena, profe, eso. Evidentemente como un complemento a su educación tradicional, lo cual nos lleva a explorar directamente otra causa, el uso ineficiente de las investigaciones que demuestran los beneficios de implementar videojuegos educativos. La cuestión es la siguiente: si existe un sinfín de artículos académicos y de estudios que concluyen que los videojuegos no solo pueden ser implementados como herramientas educativas, sino que son altamente exitosos, desarrollando de forma más rápida y amplia ciertos aspectos de la educación de los jóvenes, únicamente podemos concluir que esta información tan abundante es tan poco conocida y por lo tanto está siendo utilizada de manera ineficiente. espérate, sí, bajo. Gracias. Finalmente, podemos hablar de una última causa que se conecta con las causas anteriores, con el método de desarrollo, la desconfianza de los pares y el uso ineficiente de las investigaciones. Esta es la escasez de formación del profesorado en las competencias básicas necesarias para el uso eficaz de los videojuegos en las aulas. Esto significa que los maestros no están en capacidad actualmente de tener una conversación con las personas que desarrollan los videojuegos de forma tal que sus preocupaciones y opiniones ayuden al desarrollo de un videojuego educativo que se moldea apropiadamente en sus aulas. Por otra parte, no tienen la competencia de tomar toda la investigación disponible, comprenderla, comprenderla completamente para poder estar en contacto con los padres de forma tal que puedan expresar correctamente por qué es una buena idea enseñarle con videojuegos a los jóvenes. Eh, un instante, voy a preguntarle a sus compañeros, ¿les quedó claro qué vieron en la descripción del problema por parte de su compañero? ¿Algunos comentarios? Quiero escucharlos antes de opinar yo y de hacer mis comentarios. Como que no quiere comentar nadie. ¿Aló? Pues, profe, yo pienso que sí quedó claro y que se enfocó harto en lo de que puede haber problemas por los padres y que los profesores no estén capacitados para enseñar con videojuegos. Pues se enfocó como en los problemas que hay, ¿cierto? Ok. Mire lo que evidencia hizo Jacob. Primero le preocupaba que fuera muy extenso. No, la descripción la hace con base en el problema principal, arranca con eso y desarrolla las causas. Y eso automáticamente le da un cuerpo a la descripción del problema porque empieza a evidenciar realidades, como a la que tú acabas de decir. Y si nos adentramos en cada una de las causas, cada una nos aportó elementos. ¿Sí? Eso me parece muy bien. Pero tiene un inconveniente. Lo primero que te voy a hacer, uno es de fondo, es que si tú miras, y voy a coger un párrafo
un párrafo, pueda coger, digamos, donde, bueno, desde por acá. Si yo empiezo a leer esto, lo que yo veo cuando yo no veo citas bibliográficas, digo, eso es, ¿son ideas tuyas o son documentos que te han servido? No, yo sé cómo puede dar esa impresión, son documentos que he investigado, sin embargo, también me dio susto, o no susto, o sea, también me dio como inquietud hacer la descripción del problema en donde hubieran muchas más, ¿cómo se llama? Sí, o sea, utilizando elementos de las investigaciones, en comillas, muchas más, qué pena, profe, se me va la palabra para eso, colabóreme. Em, Sí, no, no, digamos pero ¿qué es lo importante? Y esto va para todos. Las propuestas o proyectos de investigación requiere de un andamiaje de información consultada que le dé relevancia y dimensione la propuesta que uno está desarrollando y posteriormente la ejecución de la misma. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Cuando tú me dices, por ejemplo, yo soy un lector de esto y empiezo a hablar, digo, finalmente podemos hablar de una última causa que se conecta con las causas anteriores, con el método de desarrollo, la desconfianza de los padres y uso de eso. Entonces, uno puede preguntarle, ¿y esto quién lo dice? Entonces yo llego y le digo, oye, ¿esto quién lo dice? ¿Le puedo colocar al margen eso? ¿Y eso quién lo dice? ¿Usted? ¿Sí? ¿Y por qué? Y empieza a generarle, digamos, la forma de hacerlo, digamos, doblegar en el sentido de decir, oiga, usted no me puede afirmar eso. En cambio, si yo le coloco una cita bibliográfica porque tú lo tomas, automáticamente esa cita bibliográfica me da una relevancia y me da un peso de eso que está afirmando, porque tú no lo estás afirmando, lo están afirmando autores que ya han hecho investigaciones sobre el tema. Y eso afianza mucho más la credibilidad de tu documento. Entonces, ¿qué es lo que en términos prácticos yo quiero? Por eso yo te resalté acá un solo documento. Para un escrito como este, por lo menos debe tener unos 5, 6, 7, 8, 9 documentos que lo soporten. Entonces, si cada párrafo me trae un documento de soporte, tú lo puedes establecer. En muchos de los casos, por ejemplo, aquí abriste comillas, uno creería que es el toma, pero en muchos de los casos puede establecer la forma como yo introduzco el párrafo. Y dice, según Osorio, en su documento tal establece que tal, y hace el parafraseo o organiza el tema de la mejor forma posible. ¿Para qué? Pues para que no se evidencie que se está generando alguna de las formas de plagio, sino sencillamente lo estás tomando como una información, digamos, que es importante para la investigación. Y nuevamente quiero resaltar, las investigaciones parten del conocimiento que hasta la fecha se tienen. Entonces, de ahí la importancia de que todos estos documentos tienen que tener un peso de investigación, de consulta y de documentos que demuestren que lo que ustedes están diciendo no, digamos, están soportados en investigaciones, en este caso científicas, que se tienen de realizando, porque yo estoy tomando bibliografía de fuentes que son ya validadas. Entonces, de ahí la importancia de eso. Entonces, importante que tú lo evidencies, Jacobo, ¿para qué? Pues para que puedas darle un peso mayor a tu propuesta, ¿de acuerdo? Y yo estoy completamente seguro que muchos de los documentos que tú utilizaste, los utilizaste con una razón de ser, de poderle dar peso y se evidencia, o sea, lo que sé es que tal vez te dio temor colocar los documentos, no, no les dé temor de colocar los documentos que ustedes consultan, ¿de acuerdo? Eso les da a uno tranquilidad. Caso contrario es que si yo llego y paso esto y encuentro que muchas de las citas que están acá están relacionadas con el documento, digo, oye, tú te apropiaste de algo que no es tuyo, ¿de acuerdo? Entonces, en las investigaciones no les dé miedo, ni en ningún documento les debe dar miedo colocar la información de los documentos que ustedes han consultado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, yo le tengo una pregunta, porque yo sé que existe una norma que lo que dice es que el cierto porcentaje de un documento tiene que ser escrito por uno versus el porcentaje que uno utiliza de citas, que fue la palabra que se me olvidó ahora, de la cantidad de citas que usa. Más o menos, usted sabe como que cuál es ese porcentaje o ese balance que uno tiene que mantener en documento. Es que eso, por eso no puse más, porque yo me acordaba que eso existía pues como
esa guía de que uno no puede tener más, una cantidad de citas No. X por la cantidad de documento escrito que uno hace. No, en el caso, por ejemplo, de una investigación, nosotros estamos haciendo un proyecto de grado que es un proyecto de investigación. Los proyectos de investigación, al igual que cualquier tipo de escrito, usted puede tener, digamos, las citas que tú consideres conveniente. ¿Qué es lo que tú ya tienes, digamos, porque aquí estás estructurando una propuesta y la propuesta está basada con los documentos que hasta este momento se tienen de información. Ya cuando tú entres a desarrollarlo, ya habrán cosas que tú las vas a escribir de manera propia por una razón, porque tú ya lo estás haciendo, pero hasta este momento tú lo que estás haciendo es la investigación para poder establecer el estado del arte o hasta dónde los investigadores han llegado en este tipo de problemas de utilizar los videojuegos como estrategias educativas. Entonces, aquí no tiene límite, tú puedes utilizar, es más, si cada párrafo que tú utilices lo utilizas como con una cita bibliográfica, mayor peso tiene tu propuesta, porque demuestra claramente que tú lo estás sustentando teóricamente y eso me demuestra claramente que tú ya tienes la línea base, que es la línea digamos, hasta dónde va la investigación, clara, y eso me da mayor certeza de lo que tú vas a proponer. Entonces, en el caso, por ejemplo, nuestro, no va a haber problema. La idea es que, es más, de hecho, yo como mínimo, una vez esté presentando el proyecto, el proyecto que tenga menos de 50 citas bibliográficas utilizadas, prácticamente pues va disminuyendo la nota, porque quiere decir que no utilizó recursos de información. Si uno empieza, yo ya por causas les pedí bibliografía, por problema central, bibliografía, ahorita les voy a pedir por título y por temas de investigación, bibliografía, o sea, van a ser búsquedas booleanas, por eso el tema de hoy son los operadores logísticos o lógicos, que en términos prácticos me van a ayudar a hacer búsquedas booleanas, porque lo que más tiene peso en una investigación es la información que yo utilizo para poder estructurar mi propuesta de investigación. Entonces, no se angustie para este caso. Ya habrán cosas, por ejemplo, en el cual uno evidencia que soportas. Voy a colocarle un ejemplo. Tú estás trabajando en un proyecto y te están diseñando, tú tienes que, digamos, construir un aplicativo X, ¿sí? Y dentro de la metodología, tú puedes tener, digamos, la propuesta metodológica estructurando cómo lo vas a hacer, pero ya en el desarrollo tú puedes colocar lo que tú hiciste y lo que encontraste, pero ya está esto tuyo, ¿por qué? Porque está en un desarrollo de cosas que tú encontraste y que tú tienes que describirlas. Entonces, eso es diferente. Pero en este caso, por ejemplo, para lo que es nuestra propuesta del proyecto de grado, mínimo, y lo estoy diciendo de una vez para que lo tengan, mínimo tiene que tener 50 citas bibliográficas utilizadas. ¿Qué quiere decir utilizadas? Que tienen que estar escritas en el documento. Y para ello, todas las veces que ustedes vayan a utilizar citas bibliográficas, me le van a colocar este señal, o sea, lo van a resaltar para que ustedes vayan evidenciando las citas bibliográficas que están utilizando. Si es más, mucho mejor. Si son más de 50, mucho mejor porque quiere decir que investigó aún más. ¿De acuerdo? Y eso le da un valor, digamos, mucho más relevante a la propuesta de investigación. ¿Te queda claro, Profe, Jacobo? Señor, yo tengo una pregunta. señor. Para las citas bibliográficas, ¿es necesario transcribir el párrafo tal cual está o se puede No, parafrasear? se puede parafrasear, puedes tú sacar la idea, pero obviamente lo que haces es que tú le das relevancia de a dónde sacaste la idea. ¿Sí me Ah, hago listo, entender? profe. Sí, sí, ahora Hay sí. estrategias, si ustedes buscan formas de, digamos, presentar citas bibliográficas, hay una guía, yo ahorita no se las he subido, pero para la próxima clase se las voy a presentar, o por lo menos se las voy a colgar para que la vean. Hay alrededor de 6, 7 formas que ustedes lo pueden establecer y que no son tomadas como si fuera plagio. ¿Qué es lo que se establece como plagio? Cuando ustedes no citan las cosas y yo evidencio que lo están tomando de algo, ¿sí? Entonces, eso me lo da cuando yo cojo tu texto y lo paso por uno de los programas que tienen, que comparan, digamos, el plagio.
como plagiograma o como cualquiera de esos aplicativos que hoy se tienen. Encuentran en muchos de los casos que uno puede tener, digamos, evidencia que prácticamente estuvo, el trabajo fue copiado, y ahí es donde generan cosas. Entonces, por ejemplo, en propuestas como esta, usted puede tener la tranquilidad porque esto se llama una investigación, que es una propuesta de investigación y es documental, porque ustedes la están documentando. Ya en el desarrollo de la investigación, cuando ya ustedes estén ejecutando el proyecto, ya hay cosas que van a generar el porcentaje que Jacobo establecía. Entonces uno establece, digamos, un promedio general es que esté por menos del 50%, porque lo que uno evidencia es las citas bibliográficas y más bien mira la ubicación de que están esas citas bibliográficas. Si está en el marco teórico de referencia, pues obviamente esas citas bibliográficas son válidas porque tú estás argumentando todas las referencias con base, digamos, las referencias de investigación que fueron la base de su investigación. Entonces, todo eso depende de cuál es el contexto de lo que se quiere, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Bueno, sigamos, Jacobo, ya que, ¿por qué escogimos? Porque Jacobo fue el primero que entró, entonces hoy vamos a revisar su documento y que nos sirva de eso. Vayamos a la justificación. ¿La justificación de dónde la sacaste, Jacobo? Profe, una pregunta. Señor. Usted de casualidad, qué pena por la olla, y no que están pagando una orquesta por la casa. ¿Usted sabe si a medida que vamos haciendo los proyectos, usted nos va enviando las correcciones que haya que hacerle o qué? Porque pues uno se confía que de pronto eso está bien, pero quién quita que de pronto tenga mucha cosa o algo, o que esté sobrando, ¿qué le falta? Bueno, ¿qué es lo que yo normalmente hago? Y esto nos sirve muy buena la pregunta de Carlos Miguel. Sí, yo lo que hago es que, digamos, en la clase trato de que por lo menos hago un ejercicio como el que estoy haciendo con Jacobo de hacer una revisión. ¿Por qué? Porque, digamos, los tiempos que yo tengo también a veces son limitados. Yo, por ejemplo, en este momento, yo tengo 5 grupos y a los 5 grupos estoy haciendo, me toca estructurar clase, generar todo ese tipo de cosas que normalmente se tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces no tengo el tiempo. Máxime, en el caso mío, que yo estoy cursando el doctorado y estoy ejecutando el proyecto de investigación, pero adicional tengo un proyecto que estoy liderando con la universidad. O sea, yo tengo, digamos, 3 tiempos completos dentro de la universidad y eso me hace que los tiempos estén limitados. Entonces, lo que yo hago normalmente es que a veces, digamos, no alcanzo a hacer la revisión de todos los documentos, porque si miramos, a todos tengo que revisarlos y yo tengo, de los 5 grupos, tengo 3 grupos que son 33 personas, o sea, ahí ya son 100 personas. Hay uno que son como 135, son 100 personas, más 2 grupos, este que es creo que 18 y el de emprendimiento que son de 14. O sea, estamos hablando mal contados de 130 revisiones que me toca hacer, que a veces pues me demandan mucho tiempo y no alcanzo. Entonces yo lo que siempre sugiero, y es lo que les coloco yo en la actividad, cuando yo les voy a mostrar acá, voy a volver aquí, voy a mostrarle aquí en la actividad, y les coloco yo aquí, le digo, de acuerdo a las observaciones hechas en clase y las actividades propuestas anteriormente, revise y realice los ajustes requeridos a la propuesta de investigación, versión 2. Es que es lo que en términos prácticos yo busco. Busco que, digamos, la revisión, lo que estamos viendo, ustedes lo tomen como propio y puedan mejorar las cosas. Ya estamos, ya digamos, vamos a llegar al tercer punto de lo de Jacobo. Entonces, ya revisamos el título, ya le hice un ajuste al título, ya estamos revisando la descripción, le estoy haciendo un ajuste a la descripción, que todos, la idea es que todos, de alguna forma, hagan lo mismo. O sea, si yo voy a tomar la tuya, Carlos Miguel, pues automáticamente cuando vaya a la descripción, por lo mínimo debe tener un documento que me soporte cada causa. ¿De acuerdo? El título tiene que ser relacionado con el objetivo general y con el problema que de alguna forma es con el tipo de investigación que me está dando. Entonces, hay una relación ya establecida. Y esto es lo que cada vez tengo que yo mejorarlo. Yo me puedo demorar, digamos, yo aspiro a que
digamos, estas propuestas, si no alcanzo la semana entrante, la idea es que lo pueda alcanzar para poderles llegar en referencia, digamos, poderles dar comentarios. En muchos de los casos, por ejemplo, si tienen muchas dudas, lo que hacemos, lo que yo hago es que ustedes me piden me escriben al WhatsApp, me dicen, profesor, ¿será que puedo tener una asesoría? Y lo hacemos presencialmente y eso me facilita porque yo automáticamente lo que hago es revisarle, grabo y le mando a usted la grabación para que usted pueda hacer las correcciones. Entonces yo busco alternativas que les facilite el trabajo, pero lo más importante es que ustedes le pongan cuidado a la clase, miren las observaciones que en este caso le estoy haciendo el documento de Jacobo y a partir de allí hagan las correcciones para buscar el mejoramiento de cada una de ellas. ¿De acuerdo, Carlos Miguel? ¿Te queda claro? Sí, señor, muchas gracias. ¿Usted las grabaciones del grupo las está dando también por Calendar o las está compartiendo al correo? Las estoy compartiendo en la plataforma, están todas las grabaciones de todas las clases. Y lo que hago es que si es ya una asesoría personalizada, le envío la grabación a su correo para que usted la tenga. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Jacobo, ¿seguimos? Claro, profe. Ok. Entonces le estaba diciendo con qué parte fue que construiste la justificación. Profe, la justificación la construí más que todo tomando como o sea, tomé el problema central que yo tenía y empecé a indagar como en los documentos que tenía descargados, como qué partes de los documentos me servían para reflejar un impacto del problema para justificar la investigación. Ok. Hay un tema que se les facilita y eso es para todos. La justificación en lo posible construyala con base en los efectos que tiene el árbol del problema. O sea, la descripción del problema lo hago con la causa, ¿sí? Y con las causas y la justificación los hago con los efectos. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de que en términos prácticos el efecto es que hay un mal aprendizaje dentro de los jóvenes porque las estrategias educativas no son las adecuadas, entonces yo justifico que el videojuego lo que les va a permitir es, digamos, tener una estrategia nueva o novedosa para que sea utilizada como metodología de enseñanza-aprendizaje y facilitar así el proceso digamos, educativo. Entonces, si ve que ya cojo el efecto que está en el árbol del problema, que es la parte superior del árbol del problema, y a partir de allí hago la justificación de mi propuesta. ¿De acuerdo? ¿Aló? Listo, Ok. profe. Entonces, Jacobo, preséntenle la justificación. Listo, entonces justificación. Los videojuegos son indudablemente una parte íntegra de nuestras vidas, en el sentido de que querámoslo o no, es una industria que genera más ingresos que la industria del cine y la música combinadas, lo cual nos indica que la cantidad de personas que invierten su tiempo y dinero en ella están en los millones. Por lo tanto, es relativamente sencillo concluir que no desaparecerán de nuestras vidas. Muchos padres se preocupan de que sus hijos aprendan conductas inapropiadas por culpa de los videojuegos y tienden a tener un concepto negativo de ellos, a pesar de que esto se ha demostrado que con su aprobación o sin ella los jóvenes son propensos a jugar videojuegos. Existen estudios que muestran que, y abro comillas, los chicos en promedio dedican semanalmente en un 36% entre 1 y 2 horas, en un 29% entre 3 y 6 horas y en un 23% más de 6 horas jugando videojuegos. Las chicas, por otra parte, en promedio dedican semanalmente en un 42% entre 1 y 2 horas, en un 15% entre 3 y 6 horas y en un 6% más de 6 horas jugando videojuegos. Por lo cual podemos concluir que su prohibición no es algo viable ni práctico, especialmente en una era donde todos los jóvenes tienen fácil acceso a móviles, tabletas y computadoras donde pueden disfrutar de los videojuegos sin que sus padres se enteren. Esto lleva a la conclusión de que la acción correcta para tomar, dadas las circunstancias, es ayudar a los jóvenes y padres introduciendo los videojuegos educativos en sus vidas. De esta forma, los padres podrán tranquilizarse frente al uso de sus hijos con la tecnología, mientras que, y más importante aún, se proporciona una educación de calidad a los jóvenes implementando herramientas de la era moderna. De esta forma, no se tratará a la tecnología como una herramienta para el ocio, por el contrario, la tecnología e innovación de los videojuegos educativos nos llevarán a tener un nuevo paradigma de educación en donde los recursos disponibles son aprovechados de manera
educativa y beneficiosa para el desarrollo de las nuevas generaciones. Está demostrado por una cantidad de estudios que esto es posible, abro comillas. Del conjunto de investigaciones analizadas, podemos sacar la conclusión de que el uso de los videojuegos en la ayuda para determinados aprendizajes y entrenamientos es muy positivo, tal y como se demuestra en el terreno del tratamiento de los problemas de aprendizaje, la ayuda para resolver problemas, para responder a cuestiones relacionadas con la escuela, las drogas, la familia, aspectos morales, etcétera. Y cierra comillas. Ok. Entonces, igual, si digamos tú das una justificación general que es muy válida, pero si la afianzas con lo que son los efectos que genera el hecho digamos, del problema central, con toda seguridad, y si miramos la información que tú tienes, puedes aumentar y mejorar mucho la justificación y sustentada con bibliografía. Entonces, es importante que lo hagamos y lo mejoremos. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos 4 partes que hemos visto. Título, que ya en el caso, por ejemplo, de Jacobo, ya hicimos una revisión y una mejora. Establecimos el tema de investigación que me ayuda a hacer búsquedas booleanas generales. La descripción del problema basado en las causas del árbol del problema y en el problema principal, y la justificación basado en qué, en los efectos y un marco general que fue lo que pues en términos generales acaba de hacer Jacob. Vayamos a los objetivos, Jacob. Perfecto, profe. Entonces, objetivo general. El objetivo general de este proyecto de grado será aumentar la implementación de los videojuegos educativos en las instituciones de educación. Para lograr este objetivo es necesario realizar varios pasos. En un principio se indagará sobre investigaciones anteriores. El punto es lograr establecer que los videojuegos se pueden utilizar de manera efectiva como un complemento educativo en el desarrollo de los jóvenes. ¿Y cuáles son los beneficios que traería la implementación de los videojuegos en las aulas de clase? Una vez se tenga esa claridad, se pasará a investigar cuáles son los elementos y mecanismos que hacen que un videojuego sea verdaderamente enfocado al ámbito educativo para aprovechar al máximo esta herramienta tecnológica. Cuando se posean todos estos elementos, podríamos decir que tenemos una especie de guía para videojuegos educativos. Sin embargo, haría falta un componente fundamental, la participación del mundo académico en el desarrollo de los videojuegos que serán utilizados en las aulas de clase. Para ello, se necesitará indagar sobre la ingeniería de software, de modo tal que se establezca una metodología para el desarrollo que incluya la colaboración de las instituciones y los maestros, como por ejemplo una metodología con prototipos, donde se les muestre el progreso a los maestros para que puedan realizar sugerencias de cómo se deben integrar las lecciones y cuáles son los métodos, los modos como los alumnos entienden de manera fácil y efectiva. Todo esto con el fin de crear un documento que integrará todas estas características mencionadas para que las personas, empresas o instituciones educativas que deseen desarrollar un videojuego para implementar en las aulas puedan valerse de esta guía para desarrollar un proyecto cuyo resultado sea un videojuego que los estudiantes deseen jugar, de esta forma ocupando el tiempo que utilizan para jugar a otro tipo de videojuegos y que al mismo tiempo brinde un acompañamiento fundamental para las clases y los maestros. Ok. ¿Qué es? Aquí ya arrancaste con el objetivo general que pues de hecho es esto básicamente. Digamos, aquí sería el objetivo, voy a colocárselo rojo, implementar un videojuego como estrategia educativa para distintas instituciones, o solamente con eso se puede generar, y desarrollas tú, digamos, es más, curiosamente desarrollas la metodología de una vez para eso, pero si lo miras, muchos de estos pasos que tú los planteaste están establecidos en el árbol de objetivos como los medios que tú vas a utilizar para poder llegar a conseguir esto, ¿de acuerdo? Entonces, si tú miras acá, por ejemplo, tú estableces, llega y dice, para lograr este objetivo es necesario realizar varios pasos. En principio se indagará, ¿sí? Investigaciones anteriores, voy a colocarle aquí rojo como para que tú empieces a mirar. Con toda seguridad, si yo miro el árbol de problema, esta era una de los medios que tú necesitabas para hacer eso. Entonces, sin darse cuenta, este se convierte en un objetivo específico.
¿sí? Y si tú vas mirando cada una de las partes que vas teniendo aquí, vas a tener 4 o 5 objetivos específicos que si tú miras y los comparas con el árbol de objetivos, son los medios fundamentales que tú colocaste en primera línea en el caso de tu trabajo. Entonces, digamos, ahí te falta eso, que ya empieces a puntualizar el objetivo general y los objetivos específicos. Y esto te facilitará un poco empezar a construir la metodología que ya tú la tienes más o menos descrita aquí en esta primera parte que has planteado. ¿Te queda claro? Sí, profe, sí, es que como decía pues en la tarea, yo lo hice mirando el árbol de objetivos y pues de ahí saqué varias cosas como dice usted. Entonces, listo. Entonces, vamos a puntualizar para que ya en el próximo tú tengas un objetivo general y a partir de allí desarrolles unos objetivos específicos. Y vas a ver que la actividad que hoy tengo es que esos objetivos específicos, una vez esté claro, le tienes que colocar cuál es la metodología que vas a utilizar y ahí sí ya la puedes desarrollar. ¿De acuerdo? Además, te va a servir un poco, en muchos de los casos, los objetivos, lo que yo hago es que también hago búsquedas booleanas que me sirvan a mí. ¿Para qué? Para poder, digamos, afianzar el objetivo y estructurarlo de mejor forma. ¿De acuerdo? ¿Ya queda claro, Jacobo? Sí, profe, perfectamente. Ok. Tipo de investigación. Pues ahí puse informativa educativa porque yo me basé pues en las diapositivas que vimos en clase. Me pareció pues que ese es como el más acercado pues a lo que es lo que quiero hacer yo. Y si lo colocas como el tipo de investigación videojuegos educativos, ¿no quedaría Ah, mejor? también, sino que yo me estaba basando más que todo como en la lista que estaban que estaba en la diapositiva, entonces me basé como en eso, pero sí, perfectamente se puede poner como videojuego educativo. Ok, posibles colaboradores, docentes, programadores, investigadores. La idea es que puedas describir cada uno de ellos para que te dé mayor claridad de cuáles son lo que cada uno de ellos, cuáles son las, llamémosla, actividades claves y qué recursos, digamos, adicionales a los humanos requieren. Entonces, de pronto requieren tiempos, requieren equipos. Entonces, esto me empieza a redondear lo que más adelante voy a utilizar como marco para poder establecer cuál es el costo de la investigación. ¿De acuerdo? Eh, Sí, profe, Jacob? de acuerdo, pero una de las preguntas que le tenía, porque precisamente había puesto eso tan de manera global, porque no sabía, por ejemplo, cuando yo hablo de programadores, entonces un posible colaborador, pues obviamente yo imagino que uno no pone pues como el nombre de alguien, sino como ¿No? un programador que tenga experiencia en Unity, en desarrollos 3D, en ingeniería de software, o no sé pues como lo que le decía al principio era que no sabía pues cómo poner eso, entonces por eso lo dejé tan global. No sé No, cómo estructurar cuáles son los posibles colaboradores. no, y es válido. Lo que sucede es que ya tú, aquí, por ejemplo, cuando yo coloco esos posibles colaboradores y los separo, digo docentes, ¿qué tipo de docente? Entonces, uno, el director quien te va a dirigir la investigación. Entonces, esa es una persona que va a tener unas funciones, es que en todo momento va a hacer revisiones y lo va a generar. Entonces, ¿qué recursos requiere? Él requiere tiempo. Entonces, yo tengo que establecer ese tipo de elementos para que posteriormente yo pueda meterlo como un recurso financiero o económico que tiene que aportarse y que es válida para incorporarlo dentro de la investigación. Ya aquí, fuera de los docentes, por ejemplo, tú no requieres programadores, estableces qué tipo de programador, no el nombre, pero sí el tiempo, y eso también si lo tienes que contratar, tiene que ir dentro de los recursos que se requieren. Otros investigadores, todo ese tipo de cosas son posibles colaboradores, pero vale la pena empezar a describirlos para poder tener qué actividades van a realizar y qué recursos requieren para poder cuantificar esos recursos en el siguiente aparte que es el que vamos a ver. ¿De Ah, acuerdo? listo, profe, perfecto, muchas gracias. Recursos disponibles. Entonces, físicos, una ¿Recursos oficina, disponibles? unos Entonces computadores. puse oficina, puse un computador y un tablero. Pues en realidad, la verdad, siendo completamente honesto, no sabía qué más poner. Necesitas algunos programas. Sí, sí, necesito programas, necesitamos algo como Unity, Word, por ejemplo. Son recursos que de alguna forma tenemos que cuantificarlos, ¿de acuerdo? Perfecto, profe, gracias. Y las referencias, Y obviamente, la mire lo que referencia, tenemos.
Aquí debiéramos de tener como mínimo, ya teníamos, le decía yo, entre 5 y 10 referencias que me hubiesen podido soportar esto. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco, ya para la próxima, mínimo tienes que tener 10 referencias, ya lo hemos visto que tanto en el problema, como en la descripción del problema, como en la justificación, y con toda seguridad de pronto en los objetivos, ya lo hemos establecido, hay documentos, entonces tengo que tener mínimo unos 10 documentos que me soporten, estableciendo la citación en el documento, ¿de acuerdo? Claro, profe. Y con respecto a eso, tengo una pregunta. Lo que pasa es que pues yo eso lo saqué de varios documentos, pero principalmente quise poner como citas directas de esos dos que usted ve ahí. Por ejemplo, el segundo que yo tengo ahí es un documento, si no estoy mal, es el segundo, es bastante extenso y tiene cosas muy útiles porque es bastante largo y él abarca otras investigaciones. Es decir, es un documento que es un estudio de muchas investigaciones a nivel mundial de los videojuegos. ¿Con qué tantas citas puede uno extraer de un solo documento que sea muy útil? Por ahí No, cinco, no, o no importa. las que tú consideres, es más, con toda seguridad, como tú lo estás planteando acá, pues obviamente habrán capítulos que tienen referencias bibliográficas y que tú los vas sacando, entonces sacas de eso, sacas el grosso de este documento establecido en tal cosa, o sea, tú extraes la referencia de un documento, o sea, ¿por qué? Porque él lo tomó como referente y tú lo estás retomando como referente, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tipo de cosas van a servir y te van a servir de pronto para que vayas al documento fuente y ese documento fuente, digamos, te puede aportar mucha más información, porque, digamos, en el caso de este escritor o de este documento, él sacó partes, pero si tú vas al documento original, con toda seguridad de pronto puedes encontrar muchas cosas o descubrir muchas cosas que te van a servir a ti para tu proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Claro que sí, profe. Muchas gracias. Ok. Como comentarios sobre la revisión de esto que quisieran ustedes hacer, a ver, preguntas sobre esta parte que no haya quedado claro. Pues, hagamos conclusiones de esta presentación. Primero, el título del documento, voy a devolverme acá para que lo vean. Nosotros generamos una implementación. Si ustedes miraron el título que él tenía inicialmente era implementación de los videojuegos educativos en las instituciones. Entonces, lo que hicimos fue hacer un ejercicio de la implementación de videojuegos como estrategia educativa. Entonces, en el título por lo menos me da ya un marco de referencia, ¿sí? Que le va a permitir a uno, digamos, tener una revisión y yo puedo, a partir de aquí, poder hacer un tema de búsqueda booleana. Porque, digamos, aquí yo quiero, es cómo se implementaron los videojuegos. Si puedo llegar y coger esto y decir, oigas, que es lo que van a hacer ustedes ahora en la actividad que vamos a plantear esto. Entonces llego y voy acá y digo, oye, implementación de videojuegos. Videojuegos como estrategia educativa. El simple hecho de saber eso, ya encuentra uno elementos que hayan implementado esto y que con toda seguridad le van a servir, en este caso a Jacobo, para poder referenciar. Entonces, en la actividad que vamos a hacer esta semana del título, tú vas a buscar mínimo 5 documentos que le aporten algo a este título y que le visualice lo que en términos prácticos otras personas hayan hecho con respecto a este tema. ¿De acuerdo? Entonces, uno, por ejemplo, hay elementos que uno ve, digamos, que son recientes. Mire la época 2015, 2017, 2016, ¿sí? 2015, o sea, que observa que realmente el desarrollo de los videojuegos llevan muy poco tiempo. 5 años en el desarrollo de esta temática es relativamente poco y eso nos da una gran oportunidad para poder establecer que la investigación de Jacobo sea lo más acertada posible en virtud a ello, a que es muy novedosa. Entonces, primer elemento que estamos. Si vamos al segundo elemento,
ya es establecer el tema de investigación, videojuegos como estrategia educativa. Se le quitó la palabra implementar y lo dejó mucho más abierto, y ahí le van a mirar, ahí puede encontrar elementos metodológicos, pueden encontrar algunos elementos que van a reforzar las causas y los efectos, o sea, en otras palabras, la descripción del problema y la justificación. Se puede evidenciar de pronto la forma como esos artículos tienen los objetivos propuestos, y a partir de allí reformular los nuestros. Entonces, en la práctica es importante que lo tengamos. Yo le decía, si ustedes miran cómo él tenía un párrafo. Lo que hicimos fue que redondearlo a qué, a 5 preguntas, a 4 preguntas, 4 palabras aquí. La idea es que no sobrepasen de 5, máximo 6, ¿de acuerdo? La otra cosa es la descripción. La idea es que cada párrafo tenga una cita bibliográfica que le permita a uno evidenciar que ustedes visualizaron, describieron el problema con base en documentos, que les ayudó a reforzar el problema de una mejor forma. Esta parte la debieron de haber construido en el árbol del problema, pero yo estoy seguro, porque es lo que ya he mirado, que muchos no lo hicieron bien. Entonces pues obviamente tienen la falencia. Entonces la idea es que puedan colocar por cada párrafo, ojalá, un documento que soporte cada uno de los párrafos dados. Igual para y la base de todo esto son las causas del árbol del problema. Para el caso de la justificación, son, digamos, los efectos que causa el problema los que le van a permitir justificar de alguna forma clara la investigación. Entonces, ahí también, y tiene que tener igualmente las citas bibliográficas que soportaron eso, para darle una mayor validez y claridades al documento. Los objetivos ya los vamos a empezar a puntualizar. Entonces, ¿qué es? Aquí implementar, ahora lo vamos a ver, tiene que establecer en verbo infinitivo y tener la definición de la RAE con la acepción que es la que usted va a hacer. ¿Qué es la acepción? Es una de las, digamos, descripciones que tiene el verbo en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y que me va a permitir decir, esto es lo que yo voy a hacer con implementar. Entonces voy a hacer ya que se ejecute el videojuego como estrategia educativa. Y a partir de allí va a suceder igual con cada uno de los objetivos específicos. Lo importante es que los puntualicen bien y puedan establecer cuál es el verbo, y con base en ello, pues poder tener la definición clara. Una vez tengamos las definiciones claras de los verbos, lo que vamos a permitir para esta próxima entrega es ya jerarquizar los verbos y tener un orden de cuál es primero y cuál es último, de acuerdo a la relevancia que cada uno de ellos tenga. Bueno, entonces ahí vamos en los objetivos. El tipo de investigación, la idea es, por ejemplo, en el caso de él, mejorar esto, pues que él puede ir como videojuegos, el tipo de investigación es videojuego educativo, y de empezar a disgregar lo que son los posibles colaboradores, qué docentes, cuáles docentes, porque él puede tener uno o varios, programadores uno o varios, investigadores unos o varios, los recursos. Entonces empezar a hablar de recursos económicos y financieros, o económicos, recursos humanos, recursos materiales, recursos, digamos, físicos, que le permiten a uno tener una visión mucho más clara de cuáles son los recursos que requieren para poder cuantificar ya en la propuesta final, ya una cuantificación económica de eso. Y la referencia para la próxima documento, ya mínimo tenemos que tener son 10 y 10, 20 documentos que me soporte la información. Entonces, ya eso les va a servir a ustedes como para que tengan un marco de referencia claro y real de lo que queremos. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó todo muy claro. Ok. ¿Alguna pregunta para los demás compañeros? ¿O alguna inquietud que quieran que les aclare? Pues hasta ahora todo bien, profe. Ok. Esta semana quiero ahondar un poco en lo que son los operadores logísticos y disruptores, operadores de disrupción que normalmente se dan. Pero los que más utilizamos son los operadores logísticos para hacer la investigación documental, que no es otra cosa que la información que requiere un proyecto de investigación.
Un proyecto de investigación fácilmente, dependiendo del nivel, generalmente pregrado, para la propuesta, la mínima que por lo menos en el caso mío exijo son 50 documentos, pero habrán, digamos, personas que con toda seguridad van a llegar a 70, 80 o 100 documentos en virtud a que ya una vez vayamos ahondando y vayamos haciendo paso a paso, van a encontrar que cada vez los documentos me aportan cosas y esto les va a servir para familiarizarse en la búsqueda de documentos y cómo presentarlos dentro de un escrito, porque es algo que desafortunadamente nosotros no sabemos. Nuevamente reitero que para la semana entrante les voy a subir una guía de cómo presentar y citar los diferentes documentos, las formas de cómo citar los documentos en una investigación. Es más, hoy no alcanzo, pero para mañana los voy a subir en los documentos de esta semana, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan y ya empiecen a utilizarlos, la forma de poder transcribir o incorporar la información en el documento dado. Hoy nos vamos a dedicar un poco a esos operadores. ¿Cómo podemos nosotros conseguir información? Y eso es lo que nos va a ayudar a que en la práctica, pues obviamente nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros documentos tengan un valor científico y tengan un valor y un peso adecuado. Y eso está dado en la investigación documental que nosotros tengamos, porque la investigación documental no es otra cosa que ahondar en el conocimiento y ver hasta dónde los investigadores han llegado y a partir de allí, qué aportes yo puedo hacer a la investigación. Entonces, un operador lo podemos definir como la estrategia de búsqueda a través del uso adecuado de operadores booleanos que aseguren un alto índice de pertinencia y precisión en los resultados obtenidos. ¿Qué es eso de índice de pertinencia y precisión? Que los documentos que yo recopile sean pertinentes al tema y haya una precisión en el sentido de que es lo que yo que sirvan para mi investigación. O sea, la precisión en cuanto a que es muy útil en lo que yo voy a hacer. Entonces, si uno mira, nomás con los apartes que nosotros hemos tenido, documentos que empezamos a buscar en la descripción del problema, en la justificación, en los objetivos, que digamos que ahorita me sirven y ya empiezo yo a visualizar que obviamente para poder yo tener información en cada uno de esos temas, pues obviamente los buscadores o operadores booleanos juegan un papel fundamental dentro de todo ese proceso. Un operador, digamos, lo que permite establecer es la forma y, digamos, adecuada para buscar información o documentos que tengan información y que me permitan facilitar las cosas, el trabajo. Entonces, los operadores lo que ayudan es a eso, a que se facilite de alguna forma la investigación y la consecución de la información de la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, para ello existen diferentes tipos de operadores. Operadores logísticos, operadores de proximidad. Bueno, los logísticos es que me incorpora o me excluye de alguna forma palabras. Entonces, cuando yo le coloco y, entonces digo, por dar un ejemplo, videojuegos y educación. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar relacionados esos dos elementos dados. Videojuegos o educación, entonces excluyo, puede ser el uno o el otro. Si coloco, digamos, y no, quiere decir que videojuegos y no educación, entonces quiere decir que estoy separando lo uno de lo otro. O en algún caso, si quiero, digamos, incluir algunos otros elementos dados, entonces ese operador logístico de por or me da esa posibilidad de incluir elementos dados. De proximidad, lo que me permite en términos prácticos es que yo puedo aproximar temas que en la práctica son muy cercanos a ello. Entonces, digamos, en el caso de los videojuegos pueden establecer estrategias pedagógicas que utilicen no los videojuegos, sino los juegos como alternativa. Entonces, hay una proximidad en esas estrategias de juegos que yo los puedo convertir en videojuegos. Entonces, ahí de alguna forma me da esa posibilidad de generar proximidad. Exactitud o truncamiento.
Entonces, la presencia, ausencia o truncamiento de palabras, o sea, yo puedo, digamos, incorporarlas o rechazarlas, decir, no, esto no, voy a poner un ejemplo, digamos, con un signo, el menos, puedo colocar videojuegos y ese menos me establece que no va para enseñanza, solamente videojuegos en general. Entonces, esa actitud me ayuda también a generar, es otra forma de buscar operadores. Y otras de funciones especiales, entonces me dan como elementos para establecer, digamos, asociados a lo que yo quiero. Entonces, si vemos ahí 4 tipos de operadores y en muchos de los casos están muy relacionados con el tipo de plataforma que yo utilice para poder establecer, digamos, la búsqueda. Pero, digamos, los más comunes son los operadores logísticos que en la mayoría de plataformas son las que incluyen y en términos prácticos me ayudan a ¿qué? A facilitar la búsqueda o obtención de los mismos. ¿Cómo operan? Entonces, en este caso, por ejemplo, de los operadores logísticos, lo que yo hago en términos prácticos es que si yo tengo dos palabras como son estudiantes colombianos, pues lo que hace es que una palabra estaría en uno de estos círculos y la otra estaría en el otro. Y lo que conozco como operador es si los quiero relacionar o no los quiero relacionar. Entonces, si yo coloco ese i, ¿sí? Entonces coloca estudiantes y deben de ser colombianos, o sea, que incluye las 2 variables como elementos que voy a buscar. Si coloco o, entonces quiere decir que son estudiantes o son colombianos y me amplía la búsqueda. Si quiero que, digamos, en términos prácticos, que sean solamente estudiantes, pero no colombianos, entonces puedo colocar estudiantes y que quiere decir que no sean colombianos, los puedo establecer. Entonces, es la forma como me van a permitir de alguna forma poder establecer las palabras claves y cómo las relaciono, ¿para qué? Para poder yo generar esas búsquedas booleanas que en términos prácticos yo requiero. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Hello? Sí, profe, hasta Sí, ahí profe. vamos bien. Ok, entonces tenemos esos son y o not que en términos prácticos se pueden dar para poder establecer. Entonces voy a adelantar, no quiero esto, entonces lo que hago yo es establecer lo que yo quiero. Si en términos prácticos quiero incluir a los dos, le coloco y o le coloco o si es lo uno o lo otro, o una negación si no quiero uno o lo otro. Entonces, los 3 operadores me van a servir para ello, que son los 3 operadores que yo anteriormente vi. Entonces, importante tenerlos en cuenta. En la mayoría de operadores utilizan el idioma inglés, entonces en términos prácticos se utilizan este tipo digamos, de palabras en inglés y están dados en la mayoría de los casos basados en lo que se quiere. Si van a hacer búsquedas y quieren una amplitud de documentos, yo sugiero que lo hagan en inglés, porque esto le ayuda a tener el idioma inglés, es el idioma universal, y como tal, la mayoría digamos, de plataformas exigen que los documentos vengan traducidos al inglés y muchas veces lo que hacen es que la mayor cantidad de operadores de búsqueda pues obviamente los artículos que tienen los tienen en inglés y esto pues obviamente si yo hago la búsqueda en español pues me genera unas limitaciones. Entonces esa es una forma también de practicar el idioma inglés y poder de alguna forma digamos incorporar mayor digamos abanico de posibilidades para encontrar documentos. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, con el i lo que hago es asociar las palabras. Con el O los incluyo, o sea, tienen que estar muy relacionadas, ¿sí? Y en el caso digamos, de no, es que quiere decir que solamente es uno de los dos y excluyo al otro, ¿sí? En términos, aunque tengan alguna relación, pero la palabra central en este caso era estudiantes, entonces digamos, estableciendo. Entonces, esos son los 3 operadores, digamos, lógicos que se utilizan en la mayoría de operadores de búsqueda para recopilar información. ¿Hasta ahí está claro?
¿Aló? Sí, profe, hasta ahí, sí. Ok. Está este otro operador que es el XOR, que es cuando se establecen signos normalmente. Entonces lo que hace en términos prácticos es establecer con un más o con un menos para lo que se quiere. Si quiero incluirlo, relacionar las dos palabras o no incluirlo, y estos me ayudan también para poder, digamos, establecer búsqueda, y muchos operadores utilizan esto. Cuando no quieren utilizar idiomas, entonces colocan estudiantes un más y la otra palabra, y eso les ayuda, digamos, a saber que los dos tienen que estar relacionados, y en el caso de un negativo quiere decir que es el primero y no el segundo. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta ahí. Entramos con el segundo operador, que es el de proximidad. Lo que busca es generalmente definir las posiciones de las palabras dentro de las páginas o documentos que se tienen que dar. Entonces, lo que uno hace es relacionar en un contexto. Cuando estoy hablando digamos, de estudiantes colombianos, está dentro de un contexto en universidades españolas. Entonces, por dar un ejemplo, ya busco esas dos palabras dentro de un contexto que me da la proximidad para poder yo establecer, digamos, la búsqueda ya en un contexto clara y preciso de lo que yo quiero. Entonces, esto me sirve para encontrar el tema de la proximidad. Y esto está relacionado con un número de palabras. Entonces, en la práctica, cada uno de ellos está dado para establecer, digamos, el número de palabras, y en el caso de NEAR es hasta llegar a 10 palabras o 100 caracteres entre sí, entre la relación de lo que se tenga con lo que yo quiero buscar. Ya si es la sigla significa junto a esa palabra, o sea que estén dentro del contexto de lo que se quiere, lo que yo decía anteriormente, estudiantes colombianos en universidades españolas, entonces tienen que estar adjunto a eso, y es una relación mucho más clara de lo que yo quiero dentro del tema. Y FAR lo que utiliza es un número mayor de palabras, o sea, dentro del contexto que yo escribo y busco, pues obviamente pueden estar relacionadas en 25 palabras, y esto me va a ayudar un poco a tener, digamos, relaciones de documentos con respecto a un tema específico. Entonces, nuevamente aclaro, estos operadores de proximidad lo que me permiten es buscar las palabras claves dentro de un número de palabras establecidas, o si tienen que ser juntas dadas. Entonces, nuevamente reitero, si es estudiante colombiano y le coloco NEAR, quiere decir que en un párrafo de 10 palabras pueden estar estas dos palabras, y automáticamente me saca ese documento para que yo lo examine. Si le coloco FAR, aumenta el número de palabras, o sea, está en un párrafo mucho más grande, y me bajan los documentos que están allí para poderlos revisar y mirar, digamos, si realmente me sirven esos documentos. Y si le coloco adjunto, quiere decir que está adjunto, tienen que estar adjuntas esas palabras, o sea, tiene que ser lo más preciso posible. Y esto, digamos, ¿por qué se utilizan estos operadores de proximidad? Cuando no hay mucha información sobre el tema que yo estoy buscando. Entonces, busco proximidades, documentos que estén muy aproximados al tema, para a partir de allí poder hacer una revisión y de pronto encontrar documentos que, digamos, de manera con los operadores lógicos no los he podido encontrar. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Los operadores de exactitud y truncamiento son operadores cuya presencia pueden sustituir un carácter o un conjunto de caracteres situados a la derecha de un término, y se utiliza cuando es necesario utilizar no un término simple, sino también sus derivados, como prefijos, sufijos, variantes del léxico, etc. Entonces, lo que encontramos en términos prácticos es que pueden tener presencia. Entonces, lo que hago es sumar, y yo lo que coloco, ahí coloqué el ejemplo, un más antes de la palabra estadística. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los documentos que de alguna forma estén relacionados con la estadística me los aporta.
¿sí? Si yo establezco con ausencia, entonces, por ejemplo, allí planteo hepatitis y no alcohólica, o sea, que lo que me va a abrir es documentos que tengan el tema de hepatitis, pero que no estén relacionados con el tema alcohólico. Y en el caso de truncamiento, lo que hace en términos prácticos es establecer, digamos, cómo puedo yo establecer hipervínculos en determinados elementos dados. O sea, puedo relacionar el tema de hepatitis y vincularlo al tema alcohólico para que me dé mucha más precisión en términos prácticos. O sea, lo que hago es correlacionar la búsqueda de ello. Entonces, estos son, digamos, los operadores que se tienen con mayor exactitud y mayor, digamos, precisión para poder encontrar documentos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Me durmieron? ¿Aló? Profe, para mí es claro. Respondan alguno porque si no me toca mirar a ver quiénes es que los que están ahí. Entonces, aquí coloco, si miran ustedes, dicen truncamiento, se utiliza generalmente este asterisco, pero hay plataformas o buscadores que utilizan otros signos. Entonces hay que tener en cuenta esto porque a veces con los asteriscos no funciona, porque en muchos de los casos hay idiomas que en los cuales el asterisco juega un papel fundamental, entonces buscan otros símbolos que les pueda establecer el truncamiento. Frases literales con comillas. Entonces, lo que hacemos es que cuando yo le coloco comillas en una búsqueda booleana, quiere decir que tiene que tener la relación de estas tres palabras, sangramiento digestivo alto, ¿sí? Entonces, quiere decir que me está incluyendo las tres palabras y tienen que estar relacionadas con ello. En muchos de los casos, por ejemplo, hay buscadores que en lugar de colocarle las comillas o establecidas, colocan un an. Entonces, sangramiento y digestivo y alto. Entonces, quiere decir que las tres palabras tienen que estar vinculadas dentro de lo que es, digamos, el buscador para que me consiga los documentos que están relacionados con ello. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Sugerencia, es importante saber que cada buscador tiene sus propias formas de realizar las búsquedas. Por lo tanto, es muy importante acceder a la ayuda antes de utilizar la herramienta seleccionada. Entonces, buscar el operador y con base en ese operador, buscar cuáles son, digamos, las características que se utilizan y esas normalmente lo dan al comienzo. Y a partir de allí, saber que es la forma como los operadores buscan la información. Bueno, este es el buscador disponible en la universidad. ¿Ya todos lo tienen? Mailot. ¿Sí lo tienen o no? ¿Ah? Profe, pues la verdad sí me han llegado correos, pero no sabía exactamente cómo para qué era, entonces no lo había mirado. Es un aplicativo que te proporciona todos los accesos fluidos y confiables a los recursos electrónicos suscritos por la biblioteca. Entonces, lo que le permite es que ya usted tiene, la biblioteca tiene alrededor de 20 o 25, digamos, operadores que proveen información. Entonces, lo que hay es que se creó esta plataforma que le ayuda a que de una vez le busque en todas las plataformas que tiene la biblioteca la información y se la pueda entregar de manera sucinta y clara. Entonces, ¿qué les sugiero? Es que acepten la invitación y activen en la cuenta. ¿Para qué? Para que puedan hacer la búsqueda, digamos, booleana a través de todos los operadores que tiene la universidad. Entonces, la idea es que quede como tarea para que todos en esta materia puedan operar, digamos, este buscador y les ayude a encontrar información. ¿De acuerdo? ¿Aló? Listo, profe. Ok. Entonces, vayamos a la actividad. La actividad tiene 5 pasos que vamos a hacer. Entonces, la primera, hacer una búsqueda booleana de mínimo 5 documentos para el título provisional o inicial de la propuesta y establecer los aportes que puede realizar cada uno de los 5 documentos a su propuesta. Entonces, llevábamos 10, aquí estamos aumentando 5 documentos, ya llevamos 15.
Hacer una búsqueda booleana de mínimo 5 documentos para el tema de investigación y establecer qué aporte tienen otros 5 documentos, o sea, vamos con 20. Defina claramente el significado de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de los verbos rectores, de los objetivos generales y específicos, haciendo la jerarquización de los mismos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los de mayor relevancia y cuáles son los de menor relevancia? ¿Sí? Cuarto, una vez definidos los objetivos específicos, establezca cómo realizaría usted ese objetivo. Entonces ya empezamos a describir de alguna forma la metodología que me va a permitir que los objetivos específicos sean conducentes a obtener el objetivo general. Y de acuerdo a las observaciones hechas en la clase y las actividades propuestas anteriormente, revisar y realizar los ajustes requeridos a la propuesta de investigación y subir lo que se conoce como segunda versión de mi propuesta de investigación. ¿Queda claro? Profe, yo tengo una preguntita con con la parte del título. Señor. Supongo que haciendo la búsqueda con el título y toda la investigación toca actualizarlo en la investigación nueva, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, correcto. Esas referencias como son mínimo 5, entonces ¿cómo quedaría esa vuelta? Porque por lo menos hasta donde yo estoy mirando, para referencias se utiliza un pie de página. Entonces hay que 5 pies de página seguidos ¿o cómo? Sí, lo que hacemos es que, digamos, para el título, lo que yo estoy haciendo, voy a suponer aquí implementar los videojuegos. Entonces, yo tengo, con base en el título, que es lo que Jacobo hizo, yo empiezo a abrir esto. Entonces, yo lo que hago en términos reales es que ya tengo una información, tengo un resumen, ¿sí? Entonces, hago la cita, voy a hacerla como en términos, bueno, aquí al final del documento de Jacob, no, vayámonos al título, para que lo veamos. Entonces aquí, por dar un ejemplo, voy a establecer la información que acabo de tener, voy a llevarlo, devolverme y voy a sacar la cita. Entonces, lo que hago aquí es que yo, digamos, en la práctica, estoy colocando uno de los documentos que me pueden servir a mí. Entonces voy a establecer, es este, videojuegos para la inclusión educativa. Entonces voy a mirar qué me sirve, si realmente ese documento me sirve en algo para este juego. Entonces, en un mundo globalizado e interconectado, donde las sociedades están abocadas a cambios continuos y demanda de aprendizajes funcionales, activos y eficientes, hoy más que nunca la educación se configura como un elemento primordial para el desarrollo. Por un lado, las nociones técnicas e instrumentos de cada una de las áreas del conocimiento y por otro, la destreza que capaciten a las personas para desenvolverse en estos escenarios variantes en los que la comunidad y la socialización son herramientas fundamentales. No obstante, se debe considerar que un aprendizaje eficaz tiene en cuenta diversos procesos psicológicos como la atención, la memoria, la percepción, la motivación, la emoción, etc. Pero además se apoya en una serie de principios psicopedagógicos y didácticos como la imitación, el interés, la actividad, la significación o el juego. ¿Sí? De alguna forma ya me empezó a relacionar muchos de los elementos que ahí tienen, o sea, que los juegos pueden estar establecidos dentro de lo que tenemos como, digamos, principios psicopedagógicos y didácticos, y que no me ayudan a qué, a generar imitación, a tener interés, a generar actividades que de alguna forma me van a permitir identificar el tema. Precisamente esto último, este último instrumento pedagógico es el más empleado en todas sus variantes para la conquista de los diversos aprendizajes dados a los atributos subyacentes que posee. Entonces, ¿qué es lo que yo me está aportando? Es que estos tres elementos que tengo aquí, voy a resaltarlos, me aportan, ¿por qué? Porque lo que hago en términos generales es que la imitación, el interés y la actividad me van a permitir tenerlo como instrumento pedagógico, que es lo que me permite decir al final.
Entonces, ya encuentro de que los videojuegos tienen una importancia desde la imitación, el interés y la actividad. Y esto es lo que me está aportando algo al tema. Entonces, yo puedo extraer esto y le puedo decir, mire, este señor en esto me dice que los videojuegos me van a servir para este tipo de cosas. ¿Te queda claro? Sí, profe, hasta ahí sí, sino que mi pregunta iba más enfocada era literalmente a la parte del título, Ah, porque ya. por lo que yo entiendo del primer punto es hacer una búsqueda booleana para establecer un buen título provisional o inicial de la propuesta. Sí, correcto. Entonces, digamos que yo hago el trabajo y yo encuentro los 5 documentos y yo los quiero referenciar para el título. ¿Pondría un pie de página al lado del título? ¿O cómo haría? No, 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 lo vas colocando, si quieres inicialmente dentro del trabajo, como lo estoy haciendo para cada uno, son las 5 búsquedas booleanas. Después lo que establezco ahí es qué es lo importante de eso, y eso después me va a servir que lo voy a establecer para la justificación, o me va a servir para los objetivos, o me va a servir para algunos de los elementos, y ya en la tercera versión yo replanteo esto, para esta segunda coloque el título y las 5 referencias y en qué me aportan al título los documentos que yo estoy construyendo. ¿De acuerdo? Entiendo, profe. Y otra cosita. Para la parte de investigación extra que nos toca hacer aparte de la actualización del documento que ya tenemos, cosas como por ejemplo establecer los aportes que puede realizar los documentos o la búsqueda por diccionario RAE de los verbos rectores, ¿eso lo hacemos en un documento aparte o lo incluimos también en la investigación? Incluyámoslo en esta segunda versión y ya lo vamos reacomodando, porque lo importante de todo esto es unas herramientas que me van dando aclaración en la tercera versión. Entonces, ya con lo que yo hago es que cuando yo, por ejemplo, tengo en los verbos, digamos, ya tengo la definición, voy a buscar aquí para que ustedes lo vean, voy a buscar RAE, me meto acá y establezco, digamos, la palabra que yo quiero establecer, bueno, por palabras o medio, medio me está tomando el pelo, bueno, consultar. Entonces, aquí, implementar, para que sea en infinitivo, implementar. Hago la consulta, implementar. Hay un solo, poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas para llevar algo a cabo. Entonces yo lo que en términos prácticos establezco es eso, es que tengo que tener en claro que cuando yo voy a utilizar este verbo implementar, voy a poner en funcionamiento, en este caso, un aplicativo, o sea, lo voy a poner en marcha. Y eso ya lo tengo que tener claro dentro del objetivo específico, ¿de acuerdo? ¿Sí me hago De entender? acuerdo, profe. Sí, Entonces, correcto. ahí es donde juega eso. Entonces, yo lo coloco porque cuando yo digo implementar y tú me colocas esto, yo ya sé que que tú tienes claro lo que vas a hacer. Entonces, lo que hago en términos prácticos es que para la versión 3 ya no ya te quito esto, porque ya sabes tú qué es implementar. Entonces, yo ya sé que tú tienes que saber qué vas a poner en funcionamiento, en este caso el videojuego. Entonces, ya lo tienes que tener claro. Entonces, yo lo que hago es reviso esta acepción que está dada y la relaciono con los objetivos específicos para ver si los objetivos específicos apuntan a esto. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, o sea que hay que, de los 5 documentos, resúmenes, tenemos que mirar que efectivamente concuerde con lo que estamos trabajando y sacar ese párrafo que pueda ayudarnos a eso, o sea, Sí. colocar un documento aparte o señalarlo nada más. ¿Qué es lo que, aquí lo que se lo muestro nuevamente aquí la actividad para que eso? Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Por ejemplo, aquí en la primera, ya que dice hacer una búsqueda booleana de mínimo 5 documentos para el título provisional o inicial de la propuesta y establezca los aportes que puede realizar cada uno de esos 5 documentos a su propuesta. Y eso fue lo que hice yo aquí cuando yo establecí esto. Entonces, ¿qué es?
con el solo resumen ya saqué lo que me aportaba. Entonces, yo llego y digo, si quiero establecerlo, puedo sacar esta parte del párrafo, voy a establecerlo desde aquí, voy a coger esto, voy a copiarlo y puedo irme aquí. Y ya llego y digo, mire, el aporte que me va a dar este señor es el siguiente, para apoyar una serie de principios pedagógicos y didácticos. Entonces, eh, yo lo que llego y digo, mire, puedo empezar a organizar el escrito desde acá y puedo decir, mire, el documento me, me sirve, ¿sí? Por cuanto establece que existen estrategias psicopedagógicas y didácticas que del documento me sirve por cuanto establece que existen estrategias psicopedagógicas y didácticas como la imitación, el interés, la actividad, y esto pues obviamente tiene relación con el juego, si quiero colocar aquí. Relación con, y le quito esas otras palabras. Precisamente este último instrumento, entonces lo que hago es organizar el párrafo y qué es lo que me va a quedar. Entonces, este instrumento, entonces si yo quiero aquí, que ya le quito esto para que no quede, digamos, copiado de esto, sino parafraseado. Este último instrumento pedagógico es el más empleado en todas sus variedades por las conquistas de los diversos aprendizajes dados a los atributos adyacentes que posee. Entonces, en términos prácticos, estoy estableciendo que fue el aporte que me hizo el documento. Entonces yo quito el resumen y automáticamente este es el aporte que me da el tema de los juegos. Los juegos me van a ayudar a la imitación, al interés y a generar actividades en torno al proceso de aprendizaje. Entonces esto es lo que ya me empieza a dar como lo que yo requiero para poder tener la relación con el título. Y así van a ser 5 documentos. Entonces ya automáticamente tengo una visión mucho más clara. Ahora bien, si yo voy al documento como tal, voy a ir al documento como tal, al documento que tenía, con toda seguridad, cuando yo abro este documento, lo descargo, ¿sí? Cuando yo descargo este documento, me va a aportar muchas otras cosas, ¿sí? Esas otras cosas son, ahí va a estar elementos metodológicos, elementos que están dados, aquí está el resumen, y a partir de ahí las preguntas, inclusión educativa, videojuegos, competencias sociales y cívicas. Entonces ya, mire que ahí está empezando a tener como, cuando yo digo temática de investigación, entonces un poco son las palabras claves que van a ser utilizadas. Y aquí empieza uno a mirar, entonces hay una introducción, hay unos elementos que con toda seguridad le van a servir en este caso a Jacobo, para establecer cosas, educación y el valor de la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si empiezo a mirar, muchos de los elementos que aquí están escritos me van a servir para la redacción de mi documento y con base en ello puedo establecer muchas otras cosas que en la práctica no los tenía antes. Definiciones, qué es la presencia, la participación, el progreso, pues miremos a ver qué más tiene aquí, los videojuegos como principios didácticos de la educación y la inclusión. Entonces, mire, este capítulo está muy relacionado con lo que Jacobo tiene, entonces aquí encuentra muchos documentos, mire, está Candia y Delgado establecen elementos y mire que muchos ahí, y si yo voy a la bibliografía y bajo los documentos de esas personas, con toda seguridad voy a tener información que me va a servir para poder visualizar de mejor forma lo que yo quiera. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Entonces, yo lo que haría normalmente con esto es que yo bajo el documento, armo una carpeta y empiezo a incluir toda la bibliografía y la voy a revisar para poder estructurar de mejor forma el documento. ¿De O acuerdo? sea que esa sería la primera parte con respecto al título, No. ¿cierto? Que tenga relación con ello. Sí. Igual va a suceder con el tema de la investigación,
que ya, digamos, ahí le quito el verbo y lo que hago es darle una mayor amplitud a los documentos. Y eso también me va a servir ahí. Esos dos me van a dar 10 documentos que van a tener relación con todo lo que tú quieres de tu investigación. Y eso de alguna forma igualmente me va a servir para poder estructurar la descripción del problema, para poder mejorar la justificación, para darle mayor peso a cada uno de los objetivos, tanto general como específicos, y sin darme cuenta, eso ya empieza a darle una dimensión y un peso a su documento. ¿Me quedó claro, Carlos Miguel? Sí, señor, muchas gracias. Ok, ¿qué otros comentarios, preguntas? Profe, la única pregunta que tengo, que la verdad no sé si la respondió cuando estaba dando la explicación en la diapositiva, es que si yo, por ejemplo, busco y encuentro un documento en inglés que me sirva para citarlo, yo hago la traducción, lo copio literalmente en inglés. No, pues digamos, nuestro idioma madre es el español y nosotros tenemos que hacer en el español, entonces hace la traducción, pero puedes colocar en la bibliografía el documento en inglés. O Ah, sea, como perfecto, si pero para la cita como tal, sí lo traduzco para que quede en español la claro, para información. que sea entendible, digamos, por lo que nuestro lenguaje madre es el español, ¿de acuerdo? Entonces, si es textual, sí lo tienes que dejar en inglés, porque es un texto como lo tomas, ¿de acuerdo? Pero si es parafraseado o sencillamente le has hecho algún manejo, como lo que estamos hablando ahorita, que dice que no le quité palabras, le adicioné otras, o sea, de alguna forma tuve modificaciones. Lo que haces es la cita, porque tú lo que hiciste fue darle un uso a un párrafo de ese documento. Listo, pero ¿Listo? perfecto. Entonces, si es textual igualito, tal como estaba, si lo dejo en inglés y lo pongo tal cual, y si le cambio cosas, si lo traduzco y lo pongo en español en las citas. Listo. Voy a subirle otros documentos a ustedes para facilitar eso. Ya le dije, voy a subirle las guías de cómo se citan y voy a subirle una guía de todo lo que son los verbos para que vean la jerarquización de verbos, ¿de acuerdo? Entonces póngale cuidado a los documentos. Ahorita tengo otra clase a las 6, pero si no alcanzo esta noche porque estoy terminando a las 9 ya llego mamado. Mañana en las horas de la mañana les subo esos dos documentos, ¿vale? Listo, pero perfecto. Ay, qué pena, le puedo hacer otra pregunta. Es que, Hágale. pero está relacionada como con actividades pasadas, como usted nos dio la posibilidad de poder, eh, ¿cómo se dice?, corregir las actividades pasadas, pues yo, por ejemplo, las mías ya las corregí y se las mandé al correo, pero no sabía si le tenía que informar, pues, en clase, en vista, pues, de No, que usted deben llegar muchísimos correos y todas no, las... ¿qué es lo que yo hago? Yo, por ejemplo, tengo una calificación, ya cuando los voy a pasar, lo que hago es busco tu correo y ahí me aparecen todas las cosas. Entonces, lo que hago es abrirlas y revisarlas. Entonces, ahí te corrijo las notas. Ah, listo, pero perfecto. Entonces no hay necesidad, pues, como de avisarle en No, no, clase no, por no, mandar el no, porque correo. Eso. yo lo que hago es que yo sé que tú escribiste y me llegó el correo. Pueda que en este momento no pueda revisarlo, pero yo cuando ya estoy calificando, lo que hago es establecer, y normalmente lo veo cuando las notas son bajas, o por lo menos establezco eso. Entonces yo lo que hago es, cojo el correo y busco la persona y ahí me dice qué me aportó. ¿De Ah, acuerdo? listo, pero perfecto. Muchas gracias. Ok. Preguntas, hijos. De los 18 solamente quedamos la mitad, el 50%. Pues, los demás, quién sabe por qué no vinieron. Bueno, Orozco, Ricardo Castaño, Sánchez Pulgarín, León Orjuela, Pérez Morales, Muñoz López, Rodríguez Botero, Arias González y Grajales Echeverri. Son los que están. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Listo, Nuevamente profe. reitero, Muchas gracias. nuevamente reitero, si hay dudas, escríbame al WhatsApp. Pueda que esté en clase o esté en alguna cosa, pero tan pronto me libere de los compromisos, les contesto. ¿De acuerdo? Ok. Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días, hijos. Igualmente, profe, muchas gracias. Igualmente, profe, que tenga muy buena tarde.